Un cordial saludo para todos. Nuevamente acá su auxiliar Rolly Condori para darles las orientaciones para la práctica número 2, interpretación y cálculo de recetas magistrales de la materia de farmacotecnia con la doctora María Elena Rocha Romero. Bueno, antes de entrar de lleno a lo que es la práctica como tal, vamos a tocar un punto importante relacionado con la desinfección y la sanitización. Recordemos que para entrar a nuestra área de trabajo, que son los laboratorios, estas mismas áreas deben tener un nivel de limpieza óptimo para que podamos realizar ahí nuestra elaboración de productos farmacéuticos. Entonces, para hacer esa mencionada limpieza debemos estar claros en conceptos básicos relacionados con lo que es la sanitización y la desinfección. En la sanitización se reduce la cantidad de microorganismos patógenos en nuestra área de limpieza, el área que vamos a limpiar, pero no se va a eliminar por completo, simplemente reducimos el número de microorganismos. Generalmente los productos químicos que se utilizan para hacer la sanitización no tienen características de ser germicidas y antimicrobianas, pero no llegan a matar a los virus ni a los hongos. Entonces, por tal motivo, si no hacen una limpieza completa, un barrido completo de nuestra área, pero son inicialmente la parte inicial para luego seguir a una desinfección. La desinfección como tal es cuando destruimos casi el 100% de los microorganismos y utilizamos productos químicos en los cuales se van a destruir lo que son las bacterias, los virus y los protozoos. En la práctica podemos ver que los productos que se van a utilizar para hacer una desinfección llegan a destruir las bacterias patógenas hasta en un 99%, en un tiempo aproximado de 5 a 10 minutos. Entonces, las características principales que tiene un proceso de sanitización y un proceso de desinfección son: la sanitización va a tener 5 pasos. 1. Eliminamos residuos sólidos. La limpieza, utilizamos detergentes, agua y jabón, agua y ace para limpiar el área. Aclaramos, lo que conocemos como enjuagar, echamos agua para retirar el exceso de detergente. Y por último aplicamos el producto químico, que es un sanitizante. Se utiliza los productos más adecuados y se selecciona el producto más adecuado y se aplica para barrer bacterias y microorganismos. Recordemos, la sanitización no limpia por completo las bacterias ni los microorganismos que se encuentran en el ambiente. Ahora, la desinfección como tal, sí. Este proceso va a tener solo 3 pasos. Lo que es la limpieza, o sea, le aplicamos el detergente con el agua, enjuagamos con agua, eliminamos el exceso de detergente y por último aplicamos el agente desinfectante. Ahí podemos utilizar el peróxido, el peróxido, podemos utilizar el cloro, o podemos utilizar también el ácido paracético u otro tipo de sustancia que indique que es un desinfectante. Ahora, también las desinfecciones como tal se pueden hacer de 2 medidas. Uno puede ser una desinfección física y otra puede ser una desinfección química. En la física ya utilizamos otro tipo de medios, como son el calor con presión, el calor húmedo y la luz ultravioleta, que del mismo modo van a eliminar casi por completo todos los microorganismos patógenos. Generalmente se los utiliza en las industrias farmacéuticas. Y también las desinfecciones químicas, ya utilizamos las sustancias que ya han sido elaboradas específicamente para la eliminación de estos microorganismos, que son recomendados también. Ahora, ¿de qué manera vamos a proceder a la limpieza de nuestra área? Lo principal que nos tiene que quedar, aquí les hice un pequeño flujograma. Primero, la desinfección de ¿qué? Del ambiente y el área de trabajo, que va a corresponder al laboratorio entero y al mesón que nos corresponde. Seguidamente hacemos la desinfección del material de laboratorio que vamos a utilizar: varillas, vasos precipitados, vidrios reloj, probetas.
Entonces, todo el material que vamos a utilizar de laboratorio debemos hacer la desinfección. ¿Cómo vamos a realizarla? Para realizarla vamos a utilizar los materiales. Primero, un detergente, agua y su esponja, trapeador y otro tipo de utensilios de limpieza normal. Entonces hacemos una primera lavar, por decir, todos los materiales del mesón, el piso, trapear con detergente. Seguidamente lo vamos a pasar con el cloro. El cloro debe estar a una concentración de el 5%. O sea, ustedes si compran la lavandina habrán visto que tiene otro tipo de concentración, la que, bueno, vienen las lavandinas en una concentración común, pero si viniera en otro tipo de concentración, ustedes tienen que hacer el cálculo para llevarla al 5%, porque es esa concentración en la que actúa como un agente desinfectante. Entonces echamos el cloro, limpiamos el mesón y también el piso como tal. Y por último, utilizamos el alcohol al 70%. Generalmente yo lo utilizo en rociadores, ustedes también lo pueden utilizar para poder ocupar mayor área y usar menor cantidad del producto. Entonces pasamos el cloro y dejamos que ahí se empiece a secar al ambiente. Como es el alcohol volátil, va a ser rápidamente que el material que utilicemos se desinfecte y no quede sobrantes de alcohol. Lo mismo vamos a realizar con nuestro material de laboratorio. Igualmente, todo el material de laboratorio que se nos dé, el material de vidrio, entonces lo ponemos, lo lavamos con detergente, lo pasamos por cloro y finalmente lo pasamos con el alcohol al 70%. Ahora, para ingresar a nuestra área de trabajo, al laboratorio, debemos llevar un equipamiento personal, como es la bata de laboratorio blanco, el buzo de pijama o si gustan la pijama completa para protegerse, la gorra para el cabello, barbijo, guantes, zapatos cerrados y el propie que va a recubrirlos. Y debemos tener en cuenta que está prohibido el uso de aretes, anillos, relojes y pulseras. Ya, entonces, tomando esas medidas necesarias, es que podemos nosotros ingresar al laboratorio y poder realizar nuestra práctica como tal. Ahora, entonces, vámonos a lo que es la parte de la práctica. En la parte de la práctica habíamos oído que vamos a hablar sobre las recetas magistrales. Muy bien. Entonces, lo que tenemos que quedar claro es la interpretación de la receta magistral farmacéutica. El concepto como tal nos habla que es aquella en la que se prescribe una fórmula especial para un determinado paciente que se elabora en el momento de su presentación. Quiere decir que es individualizada y para un solo paciente y en un tiempo determinado. Esa receta solamente se la puede realizar en farmacias legalmente establecidas como farmacias magistrales. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ustedes deben conseguir 5 recetas magistrales, así de algunas farmacias magistrales de aquí de Santa Cruz, conseguirlas y tenemos que revisar esas recetas magistrales si tienen estos puntos. Primero, grado de cumplimiento de la referencia a la parte de la receta magistral, si cumple con ese grado de cumplimiento de referencia. El diseño galénico es correcto, el diseño farmacológico es adecuado, la forma farmacéutica prescrita es correcta y cuál es la especialidad médica que prescribe la formulación. Muy bien, ¿cómo vamos a hacer esta tareita? Una vez que consigan sus 5 recetas magistrales, ustedes las van a revisar una por una, la van a ir pegando y la van a ir guardando. ¿Qué vamos a ver ahí? Primero vamos a hablar lo que es la parte de el grado de cumplimiento en referencia a las partes de la receta magistral. Quiere decir si cumple con las partes que debe tener una receta magistral. Esta parte del tema ustedes ya la vieron en clase teórica con la docente y seguramente ya hayan revisado las partes que tiene que tener una receta magistral. Aquí yo les he hecho un pequeño resumen que resalta, pero si hay más puntos que los han tocado deben revisarlo en la teoría que les dio la docente y completarlas.
Para mí, acá tenemos, por ejemplo, lo que es en la parte superior derecha, lo que es el encabezado sobre inscripción, inscripción, suscripción, instrucción, fecha y firma. En sí puede variar algún tipo de nombre, pero algunos no le dicen sobre inscripción, le dicen superinscripción, pero eso no cambia lo que es realmente la forma. Entonces recordemos que en el encabezado puede venir la identificación del médico, su número de registro del colegio médico, dirección del colegio, perdón, dirección del consultorio o la clínica que le está haciendo. Y recuerden, debe tener la firma del médico tratante, sí o sí con lapicero. Después debe haber lo que es el nombre, edad y dirección del paciente. Son necesarias, ya que es de esta manera es que nos evitamos posibles confusiones en cuanto a la dosis o a la elaboración del mismo medicamento o de quién es el paciente que realmente lo va a tomar o a quién está destinado realmente. 3. Debe tener la sobreinscripción, que consiste en ese símbolo de RP que prácticamente es una abreviatura de recipe, que quiere decir tómese o despáchese. Ahí nosotros ponemos lo que hacemos la inscripción, que es nada más que el cuerpo de la fórmula donde el médico tratante va a poner la formulación que quiere para que para que nuestro farmacéutico magistral realice ese producto según la instrucción y la fórmula que se la prescribe. Y ya. Entonces, luego entramos a lo que esa sería la inscripción. Ahora a la suscripción o subscripción. Contiene instrucciones para el farmacéutico. Es necesario aclarar que puede despacharse solo la mitad de una dosis. La subscripción es las órdenes. ¿Cómo le decimos al farmacéutico que la prepare? Aquí abajo les puse unas pequeñas abreviaciones que generalmente se utilizan para este caso. Por ejemplo, D o DP, despáchese o dispénsese, HSA, hágase según su arte, DSA, disuélvase según su arte, mézclese según su arte, cantidad suficiente para, a cada, a partes iguales. Entonces, en suscripción, aquí vemos que en este pequeño ejemplo de receta le dio hágase según su arte. Quiere decir que el farmacéutico debe hacerlo como él ha aprendido. Luego también tenemos la prescripción, que es la firma donde debe firmar el médico tratante. Perdón, la prescripción es como les decía, donde debe indicar las instrucciones al paciente. ¿Cuáles son las instrucciones? Cómo debe tomar el medicamento, cuándo y cuándo, la fecha y el pie de la imprenta también. Entonces acá les doy unas partecitas donde vemos el encabezado, donde está el nombre del médico, la dirección, el consultorio, donde está, la sobreinspección, RP, recuerden, tiene que tener RP, no RX. La inscripción donde detallamos los principales componentes que va a llevar nuestra crema, loción, cápsula o lo que se vaya a preparar. La suscripción donde le ordenamos al farmacéutico cómo elaborar el producto. Ahí está, hágase según su arte, quiere decir que él según sabe, lo haga. Y la instrucción es lo que nosotros le decimos al paciente cómo debe tomarla, cómo debe aplicarse. Por último, la fecha y firma. Aunque aquí no está, debe también indicarse en esta receta magistral en el pie de página o en el encabezado la imprenta, donde ha sido impreso esta receta magistral y quién la ha impreso y la dirección de la imprenta. Así de esa manera es que se puede revisar las partes de una receta magistral. Como les decía, aquí les he hecho un pequeño resumen, pero si faltase algún punto extra, ustedes lo revisan en su teoría. Bueno, acá tenemos un bonito modelo de receta magistral, donde vemos el facultativo, donde pone el nombre del médico, el paciente,
los componentes, por ejemplo, qué va a poner, principio activo 1, 2, 3, cómo va a ser el farmacéutico, excipientes, aquí incluso nos da los tipos de excipiente que podemos utilizar, aceite corporal, base de Hershler, espuma, las advertencias y la forma de administración, que ya serían las instrucciones para el paciente, y la firma y el sello del médico que va a tratar que va a prescribir esta receta magistral. Entonces, eso sería en cuanto a revisar las partes que tiene una receta. Luego tenemos que ir a las interpretaciones en cuanto a lo que si realmente cuenta con un diseño galénico y al mismo tiempo si está bien su diseño farmacéutico. Al verificar el diseño galénico, lo que buscamos es si hay incompatibilidades entre los principios activos y excipientes. O sea, el diseño galénico no es nada más que la elaboración del producto en alguna forma farmacéutica, sólida, semisólida, líquida y gaseosa. Al momento de elaborar el producto, nosotros debemos ver si entre sus componentes existe algún tipo de incompatibilidad. Si por algún modo lo existiera, entonces nosotros sugerimos al médico tratante que podríamos utilizar otro producto de igual características o similares para que se pueda sustituir por el que nos pide en la receta. Luego también tenemos el diseño farmacéutico. Si realmente esta receta cuenta con el diseño farmacéutico, ahí vemos si la concentración a la que está pidiendo o se está formulando el médico tratante es la indicada según la edad del paciente, según el peso del paciente y según la patología, a ver si es indicada. Si observamos que la dosis es demasiado mínima o demasiado elevada, debemos reconfirmar la formulación con el médico tratante, porque puede ser que haya un error en la dosificación. Entonces, eso tenemos que verlo. Acá nuestro ejemplo de nuestra receta, por ejemplo, nos dice que ácido salicílico, ácido láctico y colodión elástico. Nos pide una... Entonces, como estábamos viendo, aquí vemos en la formulación que se va a utilizar ácido salicílico al 10%, ácido láctico al 10% y el colodión elástico a 10, cantidad suficiente para 10 ml. Esta fórmula es generalmente para elaborar una loción para las verrugas, para lo que es quemar verrugas, ¿no? Entonces tenemos que ver si estas concentraciones están adecuadas o están dentro de los parámetros para que haga efecto. Puede ser que sea menos, puede ser que sea más. Eso es lo que nosotros vemos en el diseño farmacéutico, si la concentración está dentro de los límites permisivos. Terapéuticos, perdón, límites terapéuticos. Bueno. Por otro lado, también tenemos que ver si la forma farmacéutica es la correcta. Recordemos que hay 4 formas farmacéuticas: sólida, semisólida, líquida y gaseosa, y dispositivos intradérmicos que están apareciendo, pero igual son parte de estas mismas. Entonces, por ejemplo, la que nos está pidiendo es una loción a lo que se ve, pero podríamos elaborarla también en crema o podríamos elaborarla también como una solución, pero no como un tipo de solución más concentrada o algún tipo de otro producto. Entonces debemos darnos cuenta acá si la formulación que nos hizo el médico tratante está realmente correcta para su elaboración, ya sea de una forma farmacéutica sólida, semisólida, gaseosa o líquida. ¿Entendido? Bueno, luego nos pide que veamos cuál es la especialidad médica que prescribe la formulación. Generalmente los que prescriben formulaciones, recetas farmacéuticas son los que han tenido estudios en la elaboración de productos farmacéuticos y los médicos, generalmente los dermatólogos,
son los especialistas en poder en poder prescribir la formulación. Bueno, eso es en cuanto a la tarea 1. Esos puntos tenemos que revisar en nuestras recetas farmacéuticas magistrales y ver si cumplen o no cumplen. Lo otro es que consigamos etiquetas. Cada producto que se elabora en una farmacia magistral debe tener su propia etiqueta, la cual debe tener algunas partes que no les puede faltar. Entonces, lo que ustedes van a conseguir son 4 etiquetas de productos farmacéuticos, de productos elaborados en la farmacia magistral y verificar si cuenta con todas sus partes. Les van a sacar una foto o si las tienen las imprimen o como quieran, pero las van a guardar para elaborar su guía posteriormente. Entonces, acá les hice un pequeño resumen nuevamente. Yo sé que ustedes lo vieron en teoría, pero acá hay un pequeño resumen que indica las partes que debe tener la etiqueta. Si podemos ver alguna, el excipiente, la formulación no puede faltar, el nombre genérico no debe faltar, si gustan el nombre comercial. Después debe tener el nombre de la farmacia magistral que lo ha elaborado, su sello, su nombre, ¿ya? Y la fecha de vencimiento o caducidad, el número de registro sanitario y el número de lote en el caso de que sea producido en cantidad, pero no, en este caso solamente el número de registro y el número del producto que se ha elaborado. Acá tenemos una pequeña fotito donde les puse yo. Así más o menos son las las etiquetas de los productos farmacéuticos que se elaboran en farmacias magistrales. Lo que ustedes tienen que hacer, igual, revisan su teoría, el tema que les dio, y si su etiqueta cuenta con todos los puntos que debería tener una etiqueta de un producto farmacéutico que se elaboró en una farmacia magistral. ¿Entendido? Entonces, esas son las 2 tareas que tenemos para esta práctica. Espero les haya servido la orientación y nos vemos en otra oportunidad. Gracias.